Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía. Seguimos con el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, y también vamos a seguir compartiendo con Sorielmi González, quien nos sigue compartiendo la entrevista con el especialista en negociación y resolución de conflictos, Igor Cuoto, pero ahora vamos a estar hablando sobre el tema de la oposición, el proceso de primarias que tiene un sector de la oposición y el tema de las elecciones presidenciales. Vamos con Sorielmi e Igor Cuoto. Gracias, Rosa. Y de acuerdo a la visión que plantea el experto en negociación, la oposición venezolana debe replantearse si es necesario seguir con las negociaciones o buscar otras alternativas. A continuación, sus argumentos. El éxito de esta negociación no está en llegar a un acuerdo. El éxito de esta negociación está en poder implementar lo que allí se acuerde en el tema electoral. Pero para poder implementarse ese acuerdo es necesario de que la población venezolana se sienta satisfecha, sienta que realmente lo que se acordó, que realmente lo que se negoció, oye, es lo que el pueblo venezolano necesita, para que así puedan acudir a unas elecciones presidenciales con confianza, motivados y de forma masiva. Si por lo contrario se llega a un acuerdo, pero se vende la idea de que esto es un acuerdo donde alguna de las partes se vendió, donde ese acuerdo no satisface o no da todas las seguridades para unas elecciones libres, democráticas, transparentes, vamos a estar en la misma situación en la cual estamos hoy en día. ¿Y qué pasa si de aquí a las elecciones no se llegue a ese acuerdo? Entonces esas elecciones no van a ser libres y transparentes y competitivas porque no hubo acuerdo. Pero creo que ese discurso a quien le hace más daño a la oposición. Yo creo que hay más argumentos técnicos a favor de entender de que no es el momento de negociar con el gobierno, de pararse de la mesa, que seguir insistiendo en una negociación donde, repito, la oposición no tiene absolutamente nada que ofrecerle al gobierno más allá de que si te pones de acuerdo conmigo te levanto las sanciones. En primer lugar, yo creo que la oposición uno debe enfocarse en desarrollar su estrategia o su alternativa de no negociación. Es decir, creo que la oposición se ha desgastado mucho en estos intentos de negociación en Barbados, en México, y al final ninguno de esos acuerdos, incluso parciales, como los que vimos en México, haciendo anuncios sobre temas del Esequibo y todo lo demás, no está cambiando en nada la realidad. En segundo lugar, desarrollar entre ellos acuerdos para generar consenso sobre cuáles deben ser sus estrategias comunicacionales, y una vez que ellos tengan esa alternativa de no negociación fortalecida, una vez que ellos tengan una estrategia comunicacional consensuada, que permita que el venezolano que perciba y entienda cuál es la agenda y cuáles son sus propuestas, entonces allí sí empezar a pensar nuevamente si vale la pena sentarse a negociar nuevamente con el gobierno o no. De acuerdo a Cuoto, la oposición venezolana debe buscar respaldo en la comunidad internacional para realizar este proceso interno de consenso que plantea debe ser con todos los sectores de la oposición. Con esta información regresamos contigo, Rosa. Gracias, Soriemmi. Pues escuchábamos la visión del especialista de negociación en resolución de conflictos, Igor Cuoto. Él decía que en estos momentos la oposición debería centrarse en sus estrategias político-electorales y no insistir en un tema de negociación que incluso podría ser contraproducente. Está la oposición entrampada en nuestro país, en Venezuela. ¿Qué tiene que ser la variopinta oposición venezolana? No solo la que está en este proceso de primaria para la elección presidencial finalmente, sino la oposición en general, todas las oposiciones que hay en nuestro país. Carlos Raúl. Bueno, el problema es que yo estoy llegando a la conclusión de que no hay algo que se pueda llamar la oposición. Creo que hay un pluralismo que uno no puede más que aceptarlo. Yo creo que hay diferentes visiones de la política, muchísimos intereses más que visiones, que en el fondo están demostrando que son irreconciliables. Entonces ya pedir aquella exigencia tan difícil que le hacía y que la cumplieron en alguna ocasión, en el 2015, por ejemplo, y en varias ocasiones, que es la unidad. Sí. Creo que cada día la unidad se desborda porque
aparecen intereses, aspiraciones que son todas legítimas. Y entonces eso va a venir por deteriorar definitivamente la posibilidad de entendimientos unitarios. Es lo que me parece que va a ocurrir. Por eso yo ya no me escandalizaré, pero nunca me he escandalizado por nada, pero ante la perspectiva de que haya 4 o 5 candidaturas de oposición. Yo lo veo así. Incluso pueden ser hasta más. Claro, porque ya lo han manifestado distintos partidos políticos. Es que es contra natura pedirle a un grupo de gente que tienen aspiraciones, tienen voluntades y tienen propósitos distintos que se unan. Y oposiciones irreconciliables, por ejemplo, de sectores moderados de la oposición, por ejemplo, claro, con posturas como las de María Corina. Y sobre todo porque parece que ninguno supiera qué es lo que hay que hacer con el país. Yo no le he oído a nadie una afirmación sobre lo que hay que hacer en la economía venezolana, en la política venezolana, en relación con el Estado venezolano, que sirva para nada. Ahora, ese es el tema número 1 en cuanto a las necesidades de soluciones de nuestro país. El tema económico, la canasta está por los $400. Ellos no hablan de eso porque no saben de eso y no les interesa aprender. Entonces lo que hablan, como te decía, es pendejada. Hablan de esto, que si lo otro, que si las primarias, que si cuál es el método, que si el fulano es malo. Esas cosas que no le interesan a nadie. Si nadie se ha puesto a estudiar, por ejemplo, la situación de la industria petrolera y no opinan sobre la industria petrolera. No saben. Bueno, recientemente Capriles pues mencionaba, citando a las declaraciones de María Corina, quien hablaba de privatizar PDVSA, él decía que no era correcto la privatización de PDVSA. Hace momentos también tuiteaba Rafael Ramírez sobre ello. Yo no lo leí contra Rafael Ramírez contra la privatización de PDVSA. No, Rafael Ramírez tuiteaba a favor de Capriles en contra de la privatización de PDVSA, citando las declaraciones de Capriles. Bueno, lo que pasa es que Rafael Ramírez privatizó PDVSA y la convirtió en una fortuna personal suya. O sea, no creo que él es el primer privatizador de PDVSA. Pero lo que voy a decir, mira, yo la verdad es que no concibo a nadie, aparte de Ramírez, en este mundo que sea tan manso y tan caído de la mata, que se le ocurra que puede haber en el mundo algún psicópata, algún orate, que se le ocurra comprar PDVSA, una empresa que tiene una deuda de 150 mil millones de dólares y además que tiene 150 mil empleados. Es decir, con todas sus prestaciones y todo lo que haya que pagar. Es decir, yo no creo que haya en un insensato tan grande que en el mundo que se le ocurra la idea de que puede comprar PDVSA. Es decir, eso es un debate que no existe, sino en la imaginación anticuada de algunos que no saben lo que está pasando. ¿Y cuánto va a costar al país el rescate de esa industria petrolera? ¿Cuánto tiempo? Ya se nos acaba, pero quisiera finalizar el tiempo. El problema es que el gobierno lo está haciendo muy bien, olvidándose de PDVSA y del valor que tiene para alguna gente muy quedada en el pasado, y está operando con lo que llamaban antes contratos de servicio, está operando con empresas internacionales, pero por fuera de PDVSA. PDVSA es un camastrón, un armatoste que no tiene absolutamente ninguna utilidad. Tú lo que tienes que hacer es buscar contrataciones con empresas internacionales, entre otras cosas para que pueda haber capitales, porque lo que la gente no se da cuenta es que para poner a funcionar un pozo petrolero tú necesitas altas tecnologías. Y ¿quién tiene esas tecnologías? ¿Las tienen en dónde? Las tienen en los países desarrollados. El gran problema precisamente de la industria petrolera es que al no tener capitales internacionales no tiene tecnología y es el desastre que ha vivido PDVSA. Bueno, es parte de la realidad de nuestro país. O sea que yo no la privatizaría, yo se la regalaría a alguien para que invirtiera. No, regalarla tampoco. Lo que hay es que rescatar esa industria, pero sabemos el costo enorme que significa. Es que tú sabes lo que es cargar con 150 mil empleados, tú tienes que pagar las prestaciones. Y otro tema pendiente que es la diversificación de nuestra economía, que es un asunto pendiente, pero que ahora, dadas las circunstancias, pues es un tema obligatorio, ¿no? Pero para eso tienes que hacer tienes que renunciar a la idea de una dolarización, que es otro exabrupto, crear el bolívar de nuevo, fortalecerlo, y para eso tienes que tomar un conjunto de medidas que el gobierno no toma porque no le da la gana o porque no sabe. 6:01 de la tarde, Carlos Raúl, estamos sobre la hora, nos tenemos que despedir, nos vamos. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de Globovisión, por sus preguntas y sus comentarios. Luego a través de las redes seguiremos allí conversando, @argumentosgb en Instagram. Recuerde que este programa se repite a las 11 de la noche y estamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde en vivo por la señal de Globovisión.